estimados estudiantes, este video que estoy realizando va a servir para explicar los contenidos que debemos de realizar en nuestra actividad 5.1, donde empezaremos a trabajar con nuestro manual de identidad corporativa. Hay que recordar que las evidencias que hemos estado realizando van a servir para darle forma a nuestro proyecto integrador. En esta ocasión voy a explicar cuáles son las diferentes secciones que tenemos que desarrollar para el manual de identidad corporativa en sus primeros 2 capítulos. Lo que estamos observando en este momento es la portada que diseñé para mi manual de identidad corporativa. Todos los manuales tienen que tener una portada donde diga Manual de Identidad Corporativa y el nombre de la empresa que eligieron. No es necesario que aparezca la nueva identidad que están diseñando, puede aparecer o puede nada más aparecer sugerida. Lo importante es que en el texto sí aparezca el nombre. En la siguiente página lo que debe de aparecer es una hoja de contenidos. Esta hoja de contenidos va a ir recibiendo el resto de la información que ustedes van a ir añadiendo en el manual conforme vayamos avanzando en las unidades. En esta ocasión, mi hoja de contenidos únicamente tiene el capítulo 1, que es el de antecedentes de la empresa, donde vamos a colocar la filosofía institucional. Por ello es que hay que investigarla. El capítulo 2, que son los identificadores gráficos. Aquí vamos a diseñar las secciones de la marca, símbolo, logotipo y eslogan, gama cromática, tipografías, retículo de construcción y área de protección. El capítulo 3, que son los usos correctos e incorrectos, que se divide en esos dos temas, usos correctos y usos incorrectos. Y el capítulo 4 de aplicaciones. El capítulo 4 es el más extenso porque es donde mostramos todas las diferentes medios o espacios en donde vamos a colocar la marca y tenemos que reglamentarla. Pero por ahora en la actividad 5.2 vamos a trabajar únicamente con 3 piezas de papelería corporativa, que es la tarjeta de presentación, la hoja membretada y la carpeta institucional. En las siguientes unidades vamos a ir diseñando todas las demás piezas de aplicaciones. Entonces vamos a empezar por repasar los temas que se deben de entregar para la actividad 5.1, que son los identificadores gráficos. Esta es la sección de antecedentes de la empresa. Como pueden ver, después de la hoja de contenidos voy a ir colocando cabezotes o divisores de las secciones. Es importante que tengan esto para que sea fácil de ir navegando el manual, ya que puede convertirse en un documento muy extenso y es importante que sea fácil de identificar dónde termina una sección y dónde comienza la otra. Por eso yo le coloqué aquí el nombre de la sección a esta página, que está hecha específicamente para eso, para dividir secciones, y el número de la sección. Ahora, en los antecedentes de la empresa vamos a colocar la información que investigamos acerca de la empresa que elegimos. Vamos a redactar pues en qué consiste la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son los valores corporativos a través de los cuales rigen su comportamiento. A veces las empresas tienen alguna otra información redactada que sirve para eso, como en este caso los pilares de servicio al cliente. Entonces toda esta información define la personalidad de la empresa y es importante que la consideremos para justificar las razones por las cuales estamos diseñando nuestra marca. La personalidad de la empresa debe de estar representada con el símbolo y el logotipo que estamos desarrollando. Por eso es que es importante colocar aquí la filosofía institucional desde el inicio. Observen que yo estoy colocando una barra que sirve para colocar el título de la sección y coloco también el numeral del número de página. Es importante que tengamos un orden en nuestro diseño editorial. En este caso yo hice una
malla, una retícula editorial de 5 columnas. Les voy a mostrar las columnas. Esta es mi distribución en la cual estoy colocando mi información. Ustedes también tienen que ir planeando una retícula editorial para poder colocar sus textos a través de columnas o los gráficos y procurar que la información que vayan colocando en cada hoja vaya obedeciendo a este orden. Eso va a servir para que su documento tenga pues un estilo editorial y un orden en su acomodo. Voy a dejar de ver las guías y vamos a seguir adelante. La siguiente hoja es el divisor de capítulo de identificadores gráficos, es el número 2. Y lo primero que se muestra en esta sección es la explicación de la marca. Aquí tenemos que colocar nuestra marca que rediseñamos o que diseñamos y tenemos que colocar también la justificación. Hay que recordar que nosotros ya redactamos en la actividad anterior una explicación de qué significa nuestro símbolo, nuestro logotipo, por qué elegimos estos colores, por qué seleccionamos estas tipografías. Y toda esta explicación debemos de colocarla en esta hoja, en la marca. La siguiente página muestra al símbolo, el logotipo y el eslogan. Esto es importante para poder indicar los diferentes elementos que componen nuestra marca. En el caso de mi marca, yo tengo un símbolo por separado de mi logotipo. Eso hace que su manejo sea más versátil. Hay marcas que probablemente van a tener el texto insertado dentro del símbolo, entonces en algunas ocasiones se va a poder separar el símbolo del texto y en algunas otras marcas no. Así como se presentan, así se van a quedar. Entonces, cada proyecto decidirá si es necesario colocar esa sección. Por lo tanto, esta sección de símbolo, de logotipo y eslogan es opcional, pero en mi caso sí era necesario colocarla. Además, la empresa que elegí ya tiene un eslogan que es siempre imitados, nunca igualados. Entonces era importante que yo también lo colocara allí porque aquí establezco cómo va a ser el manejo del eslogan en la marca, que va a ser acomodado en la parte de abajo a todo lo ancho de la marca y va a tener esta separación. Aquí se explica que va a tener una separación de un módulo de la retícula de construcción. Eso lo voy a explicar más adelante. Y también se indica cuál es la tipografía que se va a utilizar para el eslogan, que es la tipografía Legreya Bold Italic en color Pantone 485. Vamos a avanzar en la sección para poder entender mejor todo esto. La siguiente sección es la gama cromática. En la gama cromática ustedes tienen que seleccionar los colores que componen su marca y los van a colocar en la parte de abajo o cerca de ella, así con unos circulitos o con unos cuadritos, con lo que ustedes quieran para poder indicar a qué color se están refiriendo y van a llamarles colores institucionales. Van a escribir qué número de color es en la guía Pantone y van a colocar también cómo se compone a través de las tintas CMYK, cómo se compone a través de los tonos RGB y cómo se compone a través del código hexadecimal. Cuando ustedes están trabajando con una gama cromática, ustedes pueden identificar o ir seleccionando los colores Pantone, por ejemplo, a través de Adobe Illustrator. Se van a la sección de muestras y luego se van a este botoncito de la esquina. Después se van a abrir biblioteca de muestras y luego se van a libros de color. Y después se van a Pantone Solid Coded. Pueden elegir alguna otra guía, pero yo creo que la más adecuada es la Pantone Solid Coded, porque es el tipo de tintas que se utilizan para papeles brillantes. Y aquí encontramos toda la gama de colores Pantone. Lo ideal sería que seleccionaran los colores Pantone a través de unas guías impresas, pero si ustedes no cuentan con unas guías impresas pueden seleccionarlo desde aquí. El problema es que van a depender del brillo de su pantalla para saber si es el color correcto o no.
Si una pantalla es más brillante, muy probablemente van a estar siendo engañados por el brillo de la pantalla. Ahora, yo seleccioné para el color amarillo el Pantone 1235. Entonces, para poder encontrarlo en toda esta gama de color, bueno, yo podría crecerlo y podría ir buscando así entre todos, o aquí en la parte de arriba yo le puedo poner 1235 y lo va a encontrar. ¿Ok? Ahora, para poder encontrar las conversiones, lo que se hace es lo siguiente. Voy a duplicar este círculo y este yo lo voy a abrir en la paleta de color. Aquí me indica que es el Pantone 1235, pero aquí en la parte de abajo tiene un botón para convertir el color. Si yo le hago un clic, me lo convierte a CMYK y esta es una conversión aproximada de cuáles serían los valores en CMYK para poder trabajar con este color. Hay que tener en cuenta que el documento debe de estar en modo CMYK, hasta aquí. Si ustedes no lo están trabajando en CMYK y lo están trabajando en RGB, tienen que empezar desde el principio y colocarlo en modo CMYK. Para indicar que el modo sea en CMYK, pues nada más tienen que irse aquí a modo de color del documento, que sea en color CMYK. Ahora, pero esta es la conversión en CMYK exclusivamente. Para poder ver el resto de las conversiones pueden darle doble clic, se abre este selector de colores y aquí les va a mostrar la conversión en RGB, la conversión en CMYK y el número hexadecimal. Como ustedes pueden ver aquí los valores son diferentes a los que yo redacté, pero eso es porque yo tengo una guía Pantone impresa especializada en conversiones. Entonces yo pude corroborar los valores de mi tono y ver la conversión según las recomendaciones de Pantone. Entonces, pues bueno, esa es la mejor de las formas para poder convertir colores, teniendo una guía de conversiones de Pantone. Pero si ustedes no la tienen, entonces pueden basarse en los colores del selector de colores. Aunque bueno, ya en la vida real y para las impresiones probablemente les dé algunos problemas en conversiones. Por eso siempre es recomendable tener la guía Pantone impresa. Esa es la manera en la que ustedes van a poder identificar de dónde obtener las conversiones. Voy a colocar aquí mi panel. Y entonces yo seleccioné las conversiones para el color amarillo, para el color verde y para el color rojo. Aquí están ya todas mis conversiones sugeridas. Y también seleccioné una gama de colores secundaria. Esta gama de colores es importante que la tengamos considerada porque cuando utilizamos la marca para otros aspectos de publicidad, tenemos que tener otras gamas cromáticas viables para poder colocar nuestro logotipo. Por ejemplo, yo añadí a mi gama cromática colores amarillo y naranja para temáticas donde la publicidad se refiera al Día del Niño, colores café y azules para temáticas donde tenga que ver, por ejemplo, con la venta de carnes o con el Día del Padre, colores verde, por ejemplo, cuando tengamos que hablar acerca de publicidad orientada a la conciencia ecológica, y colores guinda rosa y violeta y púrpura para temas femeninos o temas del Día de la Madre. Son temas recurrentes en la publicidad de Talpa, entonces tenemos que tener considerada esta gama cromática secundaria. Y por el lado izquierdo yo coloqué el texto que explica para qué sirve cada color, entonces ustedes también deberían de explicar esto para que quien vaya a utilizar el manual sepa en qué caso utilizar un color Pantone, en qué caso utilizar un CMYK, en qué caso utilizar un RGB y en qué caso utilizar un hexadecimal. Son claves de color que se utilizan para medios diferentes. Los Pantones se utilizan para cuando se tenga que imprimir en tintas directas, por ejemplo en serigrafía, en tazas, en impresiones que se hacen a un solo color, como en flyers. El CMYK se utiliza para impresión a selección a color, por ejemplo cuando se utilizan todos los colores y se componen el resto de las tintas, entonces
se utilizan CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro, por ejemplo, para la impresión de revistas, folletos, pósters, lonas. Bueno, pues para ese tipo de ocasiones se utilizan los colores CMYK. El RGB se utiliza para medios electrónicos. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo diseños que se van a colocar en una presentación de PowerPoint, o hacen gráficos para colocarlos en un video o en una animación, o cuando están trabajando con un logotipo que van a colocar en una foto que se va a publicar, para ese tipo de cosas. Y el código hexadecimal se utiliza para darle los colores adecuados a gráficos que se van a utilizar en un sitio web, en una aplicación, en las redes sociales, etcétera. Entonces, hay que saber en qué momentos los códigos hexadecimales o los tonos RGB, CMYK o Pantone van a ser útiles. Y eso se tiene que explicar en este texto. La siguiente de las secciones son las tipografías. En las tipografías tenemos que explicar por qué utilizamos las tipografías que le colocamos al logotipo. Y tenemos que indicar cómo se llama cada una de ellas. Y también tenemos que desplegar la familia tipográfica completa del texto que elegimos. En este caso yo elegí la tipografía Alegrella Bold para el nombre Talpa, pero la tipografía Alegrella tiene una familia tipográfica muy amplia. La tiene en versión serif, o sea, con patines, que es esta. Y la tiene también en sans serif, que sería esta. Como pueden ver, es una tipografía muy versátil, es muy atractiva y no pierde nunca su estilo tradicional, por lo cual es muy útil para el carácter de esta marca. Esto me va a servir a mí para poder tener textos que puedan ser, por ejemplo, para títulos de publicidad o cosas por el estilo. Esta tipografía que está aquí es la que me permite hacer ese tipo de cosas. Y si yo quiero redactar cuerpos de texto más simples y amplios, pues puedo utilizar la tipografía Alegría Sans Serif. Y de esta manera voy a tener una gran variedad de opciones para poder redactar sin salirme de lo tradicional. Por otra parte, también tengo seleccionada la tipografía Roboto Bold. La tipografía Roboto es una tipografía sans serif que es muy simple y que por lo tanto permite muy bien la legibilidad de textos mucho más amplios, por ejemplo para folletería, para revistas, etc. Esta tipografía es la que me va a permitir escribir sin que sea cansada su lectura. Y tenemos la versión normal y la versión condensada para espacios pequeños. Entonces con estas tipografías yo voy a poder crear pues toda mi propuesta. Hay que poner entonces la familia tipográfica de la tipografía elegida o las tipografías elegidas. Recuerden que no deben de ser más de 3. La siguiente sección es la retícula de construcción. En la retícula de construcción ustedes tienen que retomar la estructura con la cual diseñaron su símbolo. Recuerden que eso fue indicado en la actividad anterior. Y entonces tienen que colocar su símbolo dentro de esta estructura. Ustedes tienen que explicar de cuántos módulos se compone su estructura. En el caso de la mía es una estructura de cuadros, porque en otras ocasiones se puede ocupar también que además consideren curvas o que consideren otros gráficos, pero la mía es exclusivamente de cuadros y está construida con 5 módulos de base y 5 módulos de altura. Cada módulo se llama X y el valor de X, o sea de un módulo, es el que yo voy a utilizar como medida principal para todas las demás construcciones. Aquí ustedes pueden ver que utilizo la misma estructura para poder colocar y construir mi símbolo con logotipo. Manejo todavía la estructura de 5 módulos de base por 5 módulos de altura para el símbolo. Tengo un módulo de base de separación para mantener espacio entre el símbolo y el logotipo, y el logotipo yo lo encierro en una estructura de 9 módulos de base por 5 módulos de altura. Así es como está construida la marca
que estoy diseñando, y esta explicación tengo que colocarla aquí para que quien vaya a utilizar la estructura para diseñar el logotipo de manera manual, por ejemplo en un rótulo en una pared o algo por el estilo, bueno, a ese tipo de personas es a quienes les sirve la estructura. En la siguiente sección podemos ver el área de protección. El área de protección es un espacio que tenemos que dejar alrededor de la marca para que no le vayan a encimar otros gráficos o textos y se vaya a ensuciar la marca. Cada quien va a definir de qué tamaño debe de ser el área de protección, pero en el caso de mi marca ejemplo, yo estoy retomando un módulo de la estructura para colocarlo aquí en las esquinas. Y entonces yo lo que recomiendo de área de protección es que haya un espacio de 2 módulos por 2 módulos, ¿ok? De esta manera yo le estoy dando suficiente espacio a mi marca para que pueda colocarse en algún lugar sin que la vayan a encimar con otros textos o gráficos. Y esta explicación tiene que darse aquí arriba también. Y de esta manera terminamos la sección de identificadores gráficos. Ahora vamos a platicar acerca de los usos correctos e incorrectos. En esta sección tenemos que desarrollar las diferentes versiones en las cuales va a ser posible y autorizado utilizar la marca. Hay marcas que son muy versátiles y que se permite manejarla en diferentes versiones verticales u horizontales, y esto es muy bueno porque a veces la marca se va a aplicar en medios que requieren que la marca se pueda acomodar a formatos muy verticales o muy horizontales. Si la marca no se puede modificar de ello, entonces la marca deja de tener versatilidad y hay problemas de visibilidad. Lo voy a explicar a continuación. La primera parte de la sección de usos correctos sirve para poder establecer cuáles van a ser las diferentes versiones de la marca en su formato horizontal, vertical, y yo añadí además una versión extra horizontal. Por ejemplo, cuando utilizamos la marca para carpetas o para pendones, que son formatos muy verticales, pues yo puedo utilizar esta versión, la versión vertical. Nada más consiste en mover el símbolo hacia la parte de arriba y dejar el logotipo en la parte de abajo. Y aquí estoy estableciendo que la separación entre símbolo y logotipo sigue siendo la misma, la de un módulo. Y en esta versión, la marca completa mide 9 módulos de base por 11 módulos de altura. Pero cuando utilizamos la marca en versiones horizontales, por ejemplo, para colocarla en la caja de un camión como rótulo, o para colocarla en la fachada de una sucursal, bueno, pues utilizamos la versión horizontal. En este caso, esta es la que ya conocemos, la que mide 15 módulos de base por 5 módulos de altura. Pero a veces la marca se va a necesitar colocar en espacios que son muy horizontales. Por ejemplo, puede ser en la fachada de alguna sucursal que tenga una pared muy larga, o por ejemplo en la caja de un tráiler, o por ejemplo en una pluma que se vaya a imprimir como un artículo promocional. Pues bueno, en esos casos la marca va a necesitar colocarse en una versión extra horizontal, porque si la colocamos en versión horizontal se va a tener que reducir mucho y no va a tener buena visibilidad. Entonces para eso yo definí esta versión extra horizontal en donde el texto supermercado se coloca por un lado derecho, y en estos casos la marca se acomoda a 40 módulos de base por 5 módulos de altura. Esta es la ventaja de tener una marca versátil en donde podemos separar sus piezas para poder acomodarlas según las necesidades. También se recomienda el uso del símbolo por separado y el uso del logotipo por separado, pero en estos casos nada más hay que cuidar que se mantengan las proporciones según la estructura sobre la que fue colocada y que no se vaya a deformar. Toda esta explicación de en qué caso se utiliza la marca para cada una de estas versiones se debe de explicar en el texto que aparezca aquí. La siguiente sección explica las demás versiones de la marca en sus colores, porque la marca también debe de considerar que en algunas ocasiones se va a tener que imprimir en negro sin sus colores institucionales. Entonces hay que definir cómo se debería de ver. Como pueden ver, yo aquí coloqué que cuando esté en negro únicamente la imagen
de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa esté en blanco y todos los demás objetos en negro. Esto va a ayudar a favorecer la visibilidad a distancia. Si yo lo selecciono y lo reduzco mucho, el símbolo sigue siendo perceptible a una distancia, ¿ven? Si yo le añado más gráficos o cosas por el estilo para poder hacer las divisiones, ya va a ser un poco más difícil de poder notarlas. Entonces yo por eso decidí que en mi versión en negro va a ser de esta manera. Y la versión en negro va dictando también cómo van a ser las versiones a una tinta. Las versiones a una tinta son las siguientes: esta amarilla, esta verde y esta roja. Estas se van a utilizar para cuando no se puede imprimir el logotipo a todo color y que se necesite colocar, por ejemplo, en un flyer, que generalmente los flyers se imprimen a una sola tinta. Pues bueno, en esos casos la marca Talpa se puede imprimir en las versiones de color institucional, que es el Pantone 1235, el Pantone 368 y el Pantone 485. Pero a veces el logotipo o la marca se va a colocar en espacios de color o en espacios negros, ¿no? En esos casos se desarrolla la marca en colores invertidos. Se hace la marca en versión en blanco, que es igual que la marca en negro, nada más que todo lo que es negro se transforma a blanco, como aquí. O por ejemplo, cuando la marca se va a colocar sobre un color plano, pues se va a recomendar que sea sobre uno de los colores institucionales y entonces la marca sigue siendo en estos colores. Si de plano la marca se puede imprimir a todo color, pero se va a colocar sobre una foto o sobre un gráfico de colores, puede ser que se pueda perder la visibilidad. Entonces, para esos casos se recomienda colocar un contorno blanco alrededor de la marca y eso va a ayudar a que haya un contraste para poder identificar bien los textos y los colores. También este manejo va a ser válido para las marcas a una sola tinta y de esta manera aseguramos que el contraste sea adecuado para su visibilidad. También se tiene que incluir aquí las reducciones mínimas. Para definir las reducciones mínimas de la marca, hay que colocar su marca en una hoja de tamaño carta, imprimirla y observar cuál es el tamaño mínimo que aguanta para ser legible. En el caso de mi marca, lo más pequeño que la puedo reducir es de 1 centímetro de altura por 3 centímetros de base en su versión horizontal y en su versión vertical es de 2.3 centímetros de altura por 1.8 centímetros de base. Yo no recomiendo que se reduzca más que esto porque entonces ya no se alcanza a leer el texto supermercados y porque no alcanza a percibirse bien el símbolo. Y de todas formas, si se va a imprimir, por ejemplo, en serigrafía, si se imprime más pequeño que esto, los huecos de la malla serigráfica se tapan y ya no van a alcanzar a imprimirse los textos. Entonces, por eso es que estos son los tamaños mínimos que yo recomiendo para mi marca. Ustedes tienen que definir cuáles van a ser los tamaños mínimos para su marca también. Y por último, en la sección de usos correctos e incorrectos tenemos que definir cuáles van a ser los usos incorrectos de la marca. Aquí un poco tenemos que adivinar cuáles serían los errores más comunes en los cuales incurriría una persona que va a manejar nuestra marca. Entonces yo estoy seleccionando estos. Por ejemplo, yo recomiendo que no se cambien los colores ya definidos para la marca. Estoy indicando que no se deben de cambiar las tipografías que ya se definieron. Estoy recomendando que no se manipulen los tamaños o las proporciones de los elementos de la marca porque ya están definidos en la estructura y que tampoco se manipule a lo ancho o a lo largo nuestra marca porque entonces se aplasta. También estoy recomendando que no se coloque la marca sobre fotografías sin el contorno blanco o que no se añadan formas por detrás de la marca o que le acerquen objetos violando su espacio de protección. Y también estoy recomendando que no se coloque la marca Talpa inclinada, porque pues ya tiene una orientación en la que ha sido indicada.
Entonces, estos son los usos incorrectos. Ustedes también pueden ir identificando. A lo mejor quieren manejar los mismos o a lo mejor se les ocurren otros. Está bien. Lo importante es que sí definan cuáles podrían ser los errores de uso de la marca y cuáles son las formas válidas para utilizarla. Y hasta aquí sería la explicación de los identificadores gráficos, y que son las primeras secciones de nuestro manual de identidad corporativa. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y que puedan ir desarrollando esta actividad 5.1 identificadores gráficos de la manera adecuada y completa. Seguimos en contacto. Hasta pronto.